Día Internacional de la Democracia. Un saludo a todos y a todas quienes nos están viendo, los distintos cursos del Instituto Andrés Bello, a nuestras profesoras de historia, a colegas también de otras asignaturas que están conectados y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy, a la constituyente del Distrito 17, una de las 7 constituyentes que tiene nuestro distrito en la actual Convención Constitucional, y la invitamos a este día para que podamos conversar, charlar sobre la importancia de la democracia en este día, ¿cierto?, que se conmemora el Día Internacional de la Democracia, ¿ya? Para quienes no la conocen, María Elisa Quinteros es odontóloga de profesión. Ella ha trabajado en el Departamento de Salud de Gualañé y presidió también la Asociación de Funcionarios de Gualañé. Ya realizó un magíster y doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente ella es investigadora y académica de la Universidad de Talca, y aparte es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología y parte del comité ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Epidemiología, y además interviene en áreas sociales de los territorios del Maule, como la Fundación Afluentes y la Red Ambiental del Maule. Ya ella también en estos primeros 2 meses de la convención ha trabajado como coordinadora de la Comisión de Ética y ha tenido un rol bastante destacado en lo que llevamos de convención constitucional. Así que María Elisa, con esa invitación, con esa presentación que acabamos de hacer, te damos la bienvenida. A nombre del Instituto Andrés Bello también agradecerte por la disponibilidad. Sabemos que tienen una agenda bastante ajetreada y darte un tiempo para participar junto a nosotros, lo valoramos bastante. Muchas gracias, Claudia, y bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y todos. Felicitar al instituto por hacer posible este día, el conmemorar este día y entre todas y todos poder significar lo que la democracia significa para las distintas comunidades en que habitamos, ya sea a nivel local, nacional, incluso a nivel global. Así que muy contenta de poder participar y nada, pues solamente dejarle un saludo muy, muy afectuoso también a las y los profesores del instituto, que sé la maravillosa función que hacen día a día, sobre todo el área de historia, de las ciencias sociales, que tiene una labor fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico de todos y todas. Exacto, María Elisa, por esa razón igual hacemos el esfuerzo, la extensión de haberte invitado. Y para que podamos comenzar esta charla, nos gustaría poder escuchar de tu parte cuál es la relevancia que tiene la Convención Constitucional, considerando, ¿cierto?, que este es el Día Internacional de la Democracia. ¿Qué rol cumple este órgano que se ha levantado en nuestro país? Bueno, como toda asamblea constituyente, que en nuestro país le cambiamos el nombre, se llama Convención Constitucional, debido a procesos políticos que se vivieron posterior al estallido. Lo primero y lo que a mí más me emociona, podríamos decir, es el ver que a través de la historia del país esta es la única instancia plenamente democrática que realmente representa casi en su perfección. Por supuesto pueden haber algunos grupos que lamentablemente no están muy representados al país. Entonces, en términos de representatividad, es el único hecho en la historia que desde el nacimiento de la República que ha congregado a personas comunes a conversar sobre los temas que son importantes para el país. Si bien han habido asambleas constituyentes o procesos constituyentes previos, siempre han sido escritos o han sido trabajados por ciertos grupos o élite intelectual o asociados al poder político
reinante, por ejemplo, lo que ocurrió en dictadura. Entonces, no ha habido una escucha real de las personas, de las y los ciudadanos de los distintos territorios, para que quede expresada su sentir, su opinión, sus deseos de cómo queremos que sea la sociedad de aquí a 10 años, 20 años, 50 años. Entonces, en términos de democracia, sienta las bases para que nos vamos transformando en una sociedad mucho más pluralista, donde la democracia sea uno de los pilares que sustente el desarrollo del país. Claro, como tú comentas, María Elisa, en nuestro país se han visto pocas instancias donde la ciudadanía pueda tener voz y voto en decisiones, así que por lo tanto la convención es, yo creo, y tú igual lo comentas, es uno de los hechos más democráticos que podemos tener en nuestra historia reciente, en nuestra historia republicana. Y por lo mismo también, también ahí como que lo anticipaba, qué beneficios trae para nuestra sociedad poder practicar una democracia participativa, inclusiva, no tan solo en el ejercicio del voto, sino que en todo el proceso que puede vincular a una sociedad y a nuestro país. ¿Qué beneficio crees tú que esto puede traer para nuestra democracia, para nuestra historia? Bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que al facilitar los procesos de participación, ojalá mucho más directa, más que de que deleguemos lo que queremos, lo que sentimos con nuestros delegados, diputados, senadores, o sea, las autoridades políticas, eh, lo que podemos hacer al participar más directamente, ya sea en los cabildos o si migramos, por ejemplo, a una democracia más directa, donde, por ejemplo, del instituto quisieran, no sé, poner un proyecto de ley y juntamos firmas, nos movilizamos y hacemos realidad esa iniciativa de ley y la podemos llevar al Congreso, claramente en todo el proceso que se puede desarrollar desde la idea hasta que se lleve el proyecto de ley al Congreso, claramente en términos sociales hay mucha ganancia, porque el hecho de unirnos aumenta la cohesión social, ya que es cómo nos relacionamos con el otro, y eso también mejora las redes y el capital social. Entonces, claramente en términos sociales, el participar más directamente, el conversar con el otro, el unirnos por una causa común, claramente trae beneficios en términos de la sociedad en general, de la construcción de valores que queremos para la sociedad por un lado, y también nos permite al poder participar de tener un proceso de educación mutua, ¿ya? Donde los que tal vez tienen un poco más de conocimiento pueden aportar al que tiene menos, y el que tiene menos de educación formal, pero tiene mucho, por ejemplo, de capital de vida, de sabiduría, también enriquece al otro. Entonces ahí hay un beneficio mutuo en términos de educación, y claramente al aumentar los niveles educacionales de la población, también disminuye la brecha de desigualdad que tenemos, que es abismal en el país. Entonces, claramente está como todo entrelazado, ya hay muchas cosas que, que uno puede potenciar a través de distintas áreas, pero claramente al ser una sociedad mucho más democrática, mucho más pluralista, eso también nos convierte en una sociedad que tiene valores y principios más o menos comunes que compartimos, y claramente eso va a mejorar el buen vivir, como dicen los pueblos originarios, o la calidad de vida que se habla más desde el lado occidental. Eli, es súper importante lo que tú estás comentando porque actualmente vivimos en una sociedad que tiende a ser individualista, que quizás muy pocas veces son los momentos en que nos miramos como personas, como chilenos y chilenas, y también incluyendo los diversos pueblos que viven en nuestro país. Entonces, claro, como tú comentas, el participar de manera más activa permitiría poder cohesionar a esa sociedad que muchas veces no se mira, no se escucha, no sabemos qué está ocurriendo con la persona que vive incluso al lado de mi casa. Entonces, de esta manera
se puede producir una cohesión social. Eli, y para que nuestros estudiantes y nuestro establecimiento te conozca un poquito más, ¿qué fue lo que a ti te motivó participar primero del proceso de campaña, ¿cierto? Y ya luego dentro de la convención, ¿qué te ha motivado para seguir este trabajo y tener una labor tan destacada, por ejemplo, en la comisión de ética? Bueno, respecto a lo de la campaña, yo creo que, bueno, yo estudié salud pública, si bien soy odontóloga de profesión de pregrado, me he ido especializando en el área de la salud pública que tiene un fuerte componente social, ¿ya? Tiene que ver mucho con sociología para poder comprender la salud en su dimensión completa. Entonces ahí para mí es súper importante todo lo que tiene que ver con lo social, porque entiendo que existen muchos factores que determinan la salud de las personas, ya que no tienen que ver con que uno vaya o no vaya al médico, si tiene o no tiene acceso, que es importante por supuesto, que los remedios sean baratos y todo eso, pero también hay cosas mucho más de fondo que son estructurales, por ejemplo, el acceso a la educación, el ingreso, la definición de género, la construcción de género, etc. Entonces, cuando se presenta este proceso, yo participo en organizaciones ambientales. Acá en la región, porque cuando regresé de mi doctorado quería hacer el vínculo también entre ciencia y sociedad, que también estamos como lejanos, ¿cierto? Como la ciencia por un lado y los ciudadanos por otro. Entonces, de ahí algunos compañeros levantaron mi nombre y para mí yo siempre pensé en este proceso porque yo iba a todas las marchas, íbamos con las colegas de salud pública, marcha del estallido, marcha que había, marcha que iba. Entonces, cuando llega este proceso, yo lo había pensado igual por las capacidades, yo tengo una alta grado de formación también, podría ser un aporte, pero siempre que tuviese apoyo de las bases. Para mí eso siempre fue claro, siempre lo pensé y cuando ya se presentó la oportunidad, dije ya, es mucho más cómodo quedarme en mi burbuja trabajando en la universidad con mi estudiante, pasándolo bien, es mucho más fácil la vida ahí, pero también hay una responsabilidad social que para mí es súper potente, súper decidora, que tiene que ver con que todo lo que yo he recibido, si bien mucho es de de mi familia y de mi propio esfuerzo, hay mucho que es de la sociedad también, por crear las oportunidades para que yo estudiara, para que me formara, para salir a otro país a estudiar. Entonces, una forma de devolver eso, a mi entender, es participando y poniendo mis capacidades y mi formación al servicio de este proceso que es tan importante. Entonces, más que todo esa motivación de devolver lo que la sociedad no, me ha entregado. Eso fue la principal motivación. Y respecto a la participación en comité de ética, también pasa por lo mismo. Igual yo soy súper ordenada, como soy una persona que tiende al diálogo, como que no me enfrasco en pelea. Entonces, yo creo que eso también, sobre todo para la comisión de ética, se necesitaba un liderazgo de ese tipo. Entonces, ahí, antes que se votara, yo conversé con los compañeros, me fui a postular también de cierta manera para apoyar el proceso y resultó bastante bien. Así que siempre pensando en salir de lo individual. Yo creo que la dictadura cívico-militar, bueno, no sé si han visto, ha estado la película de moda estos días, lo hemos visto, hemos sido todos testigos de muchas cosas. La dictadura cívico-militar en términos sociológicos nos cambió mucho como sociedad. Entonces, hemos perdido el foco de lo comunitario por lo individual. Entonces, yo creo por mi formación que tenemos que volver a lo comunitario. Entonces, ahí significa también que yo desde mi propia capacidad, lo que pueda aportar a la sociedad, tengo que tratar de hacerlo. Así al menos mi forma de ver la vida. Oye, Eli, ¿y cómo podrías definir tú estos 2 meses de trabajo de la convención? ¿Cómo poder resumir claramente en breves minutos estos 2 meses que han sido súper extenuantes y no libres de polémica? ¿Cómo se puede abordar entonces estos dos meses? ¿Cómo lo ves tú desde tu espacio, cierto, en esta comisión transitoria? ¿Y cómo lo puedes ver a nivel de convención? Sabemos, o le puedo comentar también a los estudiantes que hay distintos conglomerados dentro de la convención. Cómo se produce el diálogo, cómo se ponen de acuerdo, cómo van hablando con las tendencias que
muchas veces son tan diferentes. ¿Cómo podrías tú, desde tu perspectiva, contarnos y describirnos este par de meses de trabajo? Bueno, yo creo que han sido muy intensos, han sido como un viaje en montaña rusa, esa que sube, baja, súper intenso, súper contra el tiempo también, entonces no hemos tenido la reflexión o los tiempos que uno quisiera para poder reflexionar sobre los temas. Estudiarlos completamente. Entonces creo que hemos estado bien contra el tiempo todo el momento. Al inicio fue como caos por el tema de la instalación y que no estaban las condiciones de la Cámara de Diputados para el funcionamiento. Entonces siempre ha sido desde el inicio tenemos como todo en contra y tratemos de empujar y tratemos de sacar adelante este proceso, esta convención constituyente. Entonces ha sido como bien caótico. Además no tenemos una estrategia comunicacional potente para contrarrestar la presión de los medios hegemónicos. Y básicamente obedece a que hemos tenido que partir de cero, porque somos una convención que a diferencia de otros países donde los congresos han hecho, por ejemplo, los reglamentos y se los dan listos a la Asamblea Constituyente, acá nosotros nos dotamos de cero, que es rico, tiene su riqueza de todas maneras, porque somos nosotras y nosotros que definimos cómo vamos a trabajar. Entonces, pero eso también tiene como su limitaciones, por ejemplo, esto de la estrategia comunicacional, que no tenemos cómo hacer frente a la bomba que hacen los medios toda la semana, porque siempre hay algo, si uno ve las noticias, siempre hay algo que se genera polémica, entonces no hemos podido visibilizar el tremendo trabajo que se está haciendo al interior, porque no tenemos los mecanismos, no tenemos las atribuciones legales que la da un cuerpo reglamentario. Entonces estamos ahí, cada uno batallando por sus redes sociales, sobre todo los que venimos del mundo independientes, sin partidos políticos, ha sido complejo. Pero se ha avanzado harto, ya tenemos los reglamentos, lo aprobamos ayer en general. Si uno ve la cantidad de documentos que es mucho trabajo. Yo he escuchado por ahí la gente dice, pero no llevan ni un artículo de la Constitución. Claro, pero estamos en esta etapa que es reglamentaria, donde tenemos que crearnos de un cuerpo de reglamento. Entonces, si contamos todos los artículos que hay ahí, fácil pasamos los 500, muy simple. Entonces, ha sido intenso, a mí una curva de aprendizaje también, si yo tengo algo de formación en política, es distinto verlo ahí en el hacer. Y sobre todo esto que hacer articulado, es hacer normativa. Entonces tiene una dinámica que para mí ha sido súper interesante porque no es llegar y sentarse a escribir un artículo, sino que tiene muchos procesos previos de diseño y de deliberación que son súper interesantes. Eli, súper que abordaste ese punto y cómo podemos hacer la diferencia entre estos 2 meses que son previos, ¿cierto? Desde una etapa reglamentaria donde hay que ponerse de acuerdo antes de seguir en el trabajo. ¿Cómo podrías dividir estos 2 meses con el trabajo que viene después? ¿Para qué se hicieron en estos 2 meses? ¿Qué elementos se necesitaban tener para poder seguir avanzando ya en una redacción plena de la convención, de la constitución, perdón? Sí, bueno, recordar que cuando nos constituimos en ese domingo, lo único que teníamos claro es que teníamos que elegir una presidenta, un presidente y un vice o una vicepresidencia. Eso era lo único. Entonces, de cierta forma, al elegir bueno, Elisa Loncón y Jaime Baza, ellos tomaron un poco la rienda en el sentido de que empecemos a trabajar, de poder tener lo mínimo para el funcionamiento. Y eso, por supuesto, se agradece, porque estábamos en nada. Entonces, al ir aprobando los reglamentos, lo primero es darnos una forma de trabajo, que es, por ejemplo, cuando uno está en el colegio, en el liceo, donde sea, es cómo funciona, cuántas personas van a ver en esta sala, de cosas tan sencillas, de cómo se va a pedir la palabra, si cuántos minutos va a hablar cada uno, cómo se va a asignar la palabra, cosas que son muy como sencilla, pero claramente facilitan o dificultan, si no las tenemos, el poder
deliberar, el conversar, el escucharnos unos a otros. Entonces eso claramente está en reglamento, también las inhabilidades, las comisiones temáticas, también cómo vamos a trabajar la segunda parte del segundo tiempo de la convención, pudiésemos decir, también teníamos que definir. También en ética, dotarnos de normas sanas de convivencia. ¿Qué pasa si el que no respeta esta ética, principio ético o la ética del buen vivir? ¿Qué pasa si no se respeta, por ejemplo, los principios de probidad, de transparencia? Todo eso también teníamos que crearlo. Porque no sé si recuerdan o vieron las noticias que al inicio había gente que salía en la noticia hablando mal del otro. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede tolerar eso si no tenemos una reglamentación que nos dice esto está bien, esto está mal, o esto está acorde o no a la convención? Y lo más significativo, creo yo, tiene que ver con la participación, que también hemos definido cómo va a ser la participación de los pueblos, ya cómo va a ser la participación popular, si va a incluir educación cívica, porque necesitamos conocer las opciones para poder votar, claro, ¿cierto? Para elegir una forma de gobierno, una forma de Estado, etc. Y también algo que fue muy emocionante fue incluir un proceso de descentralización, porque en general el país todo ocurre en Santiago, ¿cierto? Y los demás como que todo nos cuesta más, y entonces eso no podíamos seguir repitiéndolo en la convención. Entonces ahí la convención salió de Santiago y eso también fue súper gratificante el poder sesionar esta comisión en Arica, en Ñuble, en Chiloé, también fue un hito muy importante. Entonces ya con esta reglamentación ya terminaremos ya de votar ahora artículo por artículo. La próxima semana ya empezamos esta segunda etapa que yo creo que el hito principal va a ser la participación y ya en los temas que nos interesan, que son la naturaleza, el agua, las pensiones, qué sé yo, la educación, la salud, las demandas que son más sentidas por todos y todas. Entonces, ahí ya con el abrir los procesos de participación, porque van a haber plataformas, van a haber cápsulas radiales, van a haber asambleas autoconvocadas, van a haber, no sé, especies de cabildo, iniciativas populares de ley o de inclusión de articulados en la Constitución. Claramente ahí va a cambiar bastante, porque este es como la parte fome del proceso, creo yo, estamos como encerrados haciendo reglamentos, pero ya después abramos la audiencia, que venga la gente a contarnos cómo quiere que sea el país en todas estas materias y también vamos a los territorios a escuchar y a ver qué quiere la gente que dejemos en la nueva constitución. Entonces va a ser un proceso mucho más cercano, creo yo, y esa también es la labor que tenemos y los constituyentes del Maule, de acercar el proceso no solo a las capitales regionales, sino también a las zonas rurales, y a las comunas que de cierta forma están más alejadas de las capitales de provincia. Claro, en ese punto recalcar que María Elisa es constituyente del Distrito 17 que comprende las provincias de Talca y Curicó. Son 19 comunas, entre ellas Constitución, Pencahue, Licantén, Gualañé, Pelalco, Romeral, Río Claro, San Clemente, Talca y muchas otras. Entonces, para poder llegar a esos lugares, Eli, ¿qué ofrece la convención? ¿Cuál es de qué manera la constituyente va a poder ir a esos lugares? De dónde se pueden obtener los recursos para poder hacer esa tarea, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las asignaciones, ahí para que nos puedas esclarecer ese punto que igual estuvo bien en debate en un tiempo, y de tu parte lo podemos escuchar y aclarar mucho mejor. Sí, por supuesto. Bueno, recordar que todavía nos queda la otra semana para aprobar el reglamento, pero más o menos lo que está hasta ahora, y que es muy probable que se apruebe con algunas pequeñas modificaciones, es que la convención va a generar ciertos convenios con los municipios, ya se firmaron convenios con las gobernaciones para poder involucrar a los actores comunales, por ejemplo, en estos procesos de participación. Van a haber, bueno, va a haber líneas presupuestarias también para eso, para facilitar la participación.
que todavía no están definidas, ¿ya? Eso como que todavía está por verse. Pero sí hay una glosa dentro de toda la ley de presupuesto que iba, o de la parte de presupuesto que iba para la convención, que consideraba la participación. Entonces, esperamos estrechar alianzas con las gobernaciones, también con los municipios, incluso la Comisión de Descentralización propone como una oficina ciudadana, como que se puedan constituir grupos de ciudadanas, ciudadanos que fiscalicen de cierta forma o faciliten el proceso. Eso. Respecto al tema de asignaciones, fue un tema bien controversial al inicio porque fue aprovechado por ciertos grupos de la convención para eh, posicionar el tema como si fuese un aumento de sueldo para los constituyentes. ¿Ya? Entonces, eso claramente no fue así. ¿Ya? Las asignaciones son dinero que va en apoyo a la función constituyente, que básicamente se dividen en ítem de personal de apoyo, de asignación y de viático, perdón, y de gasto operacional. El ítem de personal de apoyo para cubrir, por ejemplo, personal administrativo o gente que colabore en el proceso. El de viático tiene que ver con la estadía, en este caso mía, por ejemplo, como convencional en Santiago, o si vamos a sesionar en Magallanes, por ejemplo, poder buscar ahí a dónde quedarme. Y el de gastos operacionales es para trabajo en el distrito. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros y nosotras vamos a ir no sé, a Constitución, de ahí podemos financiar, por ejemplo, el viaje o si necesitamos comprar un data para ir a las juntas de vecinos, qué sé yo, también se puede utilizar dinero desde esa parte. Fue bastante controversial porque comunicacionalmente se vendió como aumento de sueldo, ¿ya? Entonces, eso generó conflicto, generó polémica. Sin embargo, no fue aumento de asignaciones, sino redistribución de glosa presupuestaria, básicamente porque nosotros al inicio, la Secretaría General de la Presidencia era quien nos trasladaba y nos pagaba el hotel, y claramente era todo externalizado, entonces era una ¿cómo se llama? Productora quien veía todo esto, entonces aumentaba los costos. Entonces, al traspasar ese costo a cada constituyente, que cada uno se gestione sus cosas, claramente disminuía mucho más el, el costo de este ítem. Super, ahí nos queda un poco más claro en torno a cómo la convención también planifica un presupuesto para poder llevar a cabo la participación, porque claramente hay convencionales de todo el país, de Arica, Magallanes, de la isla de Rapa Nui, por lo tanto, poder llegar a los rincones más extremos de nuestro país claramente necesita de una inversión, necesita de traslado, necesita de implementos, de asesorías, porque no son tan solo ustedes como constituyentes, sino que también tienen un grupo humano detrás que la gran mayoría hace ese trabajo ad honorem, es decir, sin recibir un sueldo, solamente con el compromiso social. Entonces, de alguna manera ahí podemos notar la diferencia entre el sueldo de ustedes, ¿cierto? Como el trabajo que están haciendo, pero aparte los recursos exclusivamente que son para destinar a participación ciudadana. Ya entonces, Sí. eh, Ahí, Clau, quería comentar que el presupuesto de la convención fue dictaminado por ley, pero no hubo una estimación de escenarios de cuánto se necesitaba. Entonces, claro, en términos suena mucho dinero lo que existe, pero si uno lo compara con lo que se utiliza en el Congreso, es claramente mucho menor. Y esa información está disponible en las páginas de transparencia. Entonces, también vamos a tener ese problema porque la estimación para la participación se hizo, no, o sea, no sé cómo se hizo, pero no hay una estimación real de lo que realmente se necesitaba. No creo que haya mala intención para nada, o que hubo mala intención, sino que
se ideó como un proceso estándar. Entonces ahora nosotros que creamos el reglamento y todas estas cosas, queremos que la participación realmente sea real, queremos llegar a todos los territorios. Y claramente eso puede que aumente los costos. Claro, así que en ese punto voy a dejar ya abierta la posibilidad que puedan levantar sus manitos si es que quieren hacer alguna pregunta, a mis colegas que nos puedan transmitir las opiniones que vienen de sus cursos. Y por acá ya tengo la primera pregunta sobre qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo real tiene la convención para ya empezar a redactar? Y luego, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿En qué momento la ciudadanía interviene durante este periodo de redacción? Y si es que hay alguna otra forma de aprobar la constitución solamente con el plebiscito, o hay algún otro método para conocerla y aprobar previamente la idea. Bueno, respecto lo primero al tiempo de la convención, estoy aquí buscando para no equivocarme. Básicamente se había estimado como los 3 primeros meses para reglamento, ¿ya? Entonces ahí estaríamos dentro de los plazos que se habían más o menos estimado. Después vendría la parte de participación. No encuentra lo que busca. ¿Cuándo va a estar redactada? Aquí está. Entonces, esta primera etapa que ya estamos viviendo terminaría ahora en septiembre, que es la instalación que tiene que ver con los reglamentos. El trabajo ya propiamente de contenido está pensado entre octubre de este año y abril del próximo año. Entonces ahí se crearían las comisiones ya temáticas. También se verían los mecanismos de deliberación, o sea, empezaríamos a recibir audiencias en las convenciones, en las distintas comisiones, por supuesto, y ocurriría la participación en los territorios. Hay algunas fechas, no me recuerdo ahora, porque está la propuesta de la comisión de reglamento, pero habría, por ejemplo, actividades en las semanas territoriales que vamos a tener, e incluso se piensa como instaurar un día feriado para trabajo de la convención, o sea, que toda la gente tenga la facilidad de ir a los cabildos regionales o a los cabildos locales, etc. Después, el borrador de la nueva constitución se esperaría para mayo o junio, para tenerlos ahí, y el plebiscito de ratificación, que sería ya la salida y cierre del proceso, sería julio o septiembre del próximo año. Esos son los plazos originales. Si se llegara a decidir la convención que se necesita aumentar el plazo, principalmente yo lo estimaría pensando en la participación ciudadana, que tal vez que se pudiese prorrogar 1 o 2 meses más, sería como factible, pero siempre tiene que haber acuerdo en el Pleno, se tiene que tomar una decisión ahí entre los 155. Eso más o menos son los tiempos. Y recordar que en la Convención Constitucional nosotros estamos presentando una propuesta de nueva constitución para el país, y es la gente que la ratifica o no en el plebiscito. Nosotras, desde la fuerza política en la que estamos los independientes, queremos crear los plebiscitos dirimentes, o sea que cercano al término de la convención dejemos un día para plebiscitos de materia en que no se haya alcanzado quórum, ya, porque creemos que es mejor que sea la misma, el soberano, ¿cómo se llama? O sea, las personas en el país, quienes decidan sobre estos temas en vez de un congreso que va a ser creado más adelante. Entonces ahí la próxima semana vamos a ver si logramos incorporar los plebiscitos dirimentes o no. Eso es más o menos el proceso. Y ahí, explicar que el plebiscito dirimente claramente se traduce en sacar este nudo que posiblemente la convención no pueda aprobar, o no exista como una aprobación clara, y que ahí claramente la decisión la tenga la ciudadanía. Y la propuesta también incluye desde mayores de 16 años. Entonces, en caso de que este plebiscito fuera aprobado, estudiantes como ustedes van a poder participar de este proceso de manera informada. Así que
Vamos a estar esperando esas novedades para poder educar también a nuestro establecimiento en esa decisión tan importante. Eli, y hay otra pregunta que llega aquí en el chat sobre Constanza Araya pregunta que cómo percibe que Chile se ha posicionado ante este proyecto y se han sentido un apoyo real y además si siente que todo este proceso ha unido a nuestro país o más bien lo ha dividido. Una pregunta. Ay, buena pregunta. Excelente pregunta. Bueno, en términos generales, yo veo que hay harto apoyo al proceso. Yo al menos lo veo en las redes sociales, veo afuera del Congreso que va gente, por ejemplo, ayer había gente apoyando con lienzos, con cartulinas, qué sé yo, dando sus muestras de apoyo en la convención. No desconozco que hay un sector de la población también que está desencantado, pero creo que tiene que ver mucho con lo que hablaban delante, con la comunicación, ¿ya? Cómo se comunica lo que está ocurriendo ahí y que también presenta la televisión, ¿ya? Que al final es la televisión quien llega masivamente a nuestros hogares. Entonces, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, porque, no sé, más a veces uno, seguramente Netflix, Internet, qué sé yo, pero en muchos sectores de la población todavía llegan los medios de comunicación los tradicionales. Entonces, ahí puede haber una, intuyo yo, una distorsión de lo que está pasando. Y cuando contarle también a la y los estudiantes que por lo general cada vez que vengo a Talca hacemos la mesa constituyente, que vamos a alguna plaza y nos instalamos ahí a conversar con la gente. Entonces también uno ve esa percepción de gente más sencilla, que claramente el discurso es más o menos el que sale en la tele. Entonces, falta ahí otros medios de información que no pasa con la población joven, por ejemplo, que está más metida en redes sociales, que se informa de primera fuente o sigue medios independientes. Entonces, ahí hay algo importante y hay que ver cómo llegamos a esas personas, primero con la información clara y lo otro para que se hagan partícipes, porque tampoco no es la idea que nos quede una constitución, son solamente los interesados, sino también tenemos que recabar el sentir y lo que quede, ojalá la mayor parte de la gente del país. Entonces, más que divisiones, yo creo que son sectores que muestran esta como una dicotomía, ¿ya? Como que esto es bueno, esto es malo, pero también hay harta gente que apoya el proceso, que sabe que es importante y que tiene conciencia porque ha estudiado o ha leído, ha ahondado más un poco en la historia del país y tiene claridad que cómo se ha configurado la sociedad que tenemos ahora y que claramente esta desigualdad que tenemos no obedece al azar, sino a la concentración de intereses o de patrimonio o de dinero en términos sencillos en cierto grupo de la población, donde la redistribución, o sea, la distribución de la riqueza no ha sido muy óptima en el país. Entonces, claramente esa gente no va a querer perder todos los privilegios, tanto que se han nombrado, que llevan adquirido por casi 40 años. Entonces ahí hay harto de análisis, hay harto de lectura. Gabriel Salazar presenta estas mismas ideas en sus libros, así que la invitación siempre a ir a informarse, ir leyendo. Ahora tenemos tantas cosas en internet, webinars, tutoriales, pero siempre ver bien la fuente que uno lee, que escucha, porque eso es súper importante. Gracias, Eli, por esa aclaración. Y tiene la palabra nuestra colega, la profesora Beatriz, para que pueda activar su micrófono. Hola, buenos días, no sé si ya buenas tardes, yo creo que ya está ahora todo. Bueno, en realidad mi pregunta va en base a si ustedes como constituyentes, si bien es cierto, tienen una gran responsabilidad, ¿verdad?, en sus hombros, porque fueron elegidos por todos los ciudadanos chilenos. Me gustaría saber si ustedes como constituyentes han hecho un mea culpa de cómo se ha visibilizado lo que están haciendo. Porque como tú dices, nosotros, ¿verdad?, la gran mayoría de los chilenos nos informamos por la televisión
y se ha ido como distorsionando lo que ustedes han hecho como trabajo real. Entonces, cada cierto tiempo vemos en la televisión que aparecen casos, ¿verdad?, de una persona que mintió, de una persona, el caso de que estaban pidiendo comedor, y ahí vienen las críticas de nosotros, la sociedad común y corriente, cuando somos trabajadores comunes, y mucha gente dice, piden comedor, piden otras cosas, y el trabajador común no lo tiene. Entonces, y eso, como ustedes bien lo dicen, es una falla comunicacional que tienen como Constitución. Entonces, me gustaría saber si han hecho ustedes un mea culpa de cómo han visibilizado lo que están haciendo, porque es muy importante para nuestros alumnos y para nosotros entender el proceso, y que de alguna forma también respaldemos lo que están haciendo ustedes para el país, porque es muy importante. Entonces, como decían, este último tiempo han salido en las noticias muchas cosas, y nosotros vamos como enterándonos solamente de esa parte, sabiendo, por supuesto, que no es lo real muchas veces, porque los medios muchas veces también mienten, y eso nosotros lo sabemos por la historia, pero sí, yo creo que han tenido, o sea, creo que ustedes también necesitan tener una crítica de lo que han ido demostrando. No sé si lo han hecho, no sé si tienen el tiempo, no tienen el tiempo, porque debe afectar, yo creo. Si a mí me hablan mal de mi trabajo, yo creo que a todo ser humano le debe afectar. Entonces, me gustaría saber si han hecho una crítica a ustedes, como constituyentes. Sí. Yo creo que así como convención, como los 155, no ha habido ese espacio de autocrítica. Yo creo que la interna han habido, yo puedo hablar de donde yo estoy, desde la ILO Independiente, que sí hemos conversado estos temas. Y también en la Comisión de Comunicaciones también se habló de esto, y claramente de la falencia que tenemos como convención para poder hacer frente a esta desinformación que existe. Actualmente hay solo una periodista y no se puede contratar nadie más, ni se puede ver una estrategia más potente hasta no tener el reglamento. Estamos amarrados a eso. Y claro, yo creo que aquí también hay que hacer el análisis político de las fuerzas de partidos que están ahí. Claramente hay ciertos partidos que tienen una estrategia comunicacional claramente definida. Ya hay partidos que tienen sus manuales de cómo uno tiene que hablar incluso. ¿Ya? Entonces, ahí también hay que ver esa parte, y es súper complejo sentarse tal vez a conversar la estrategia comunicacional si vemos que siempre son los mismos sectores que están haciendo polémica, que se arrancan a dar entrevistas apenas se termina, que están creando conflictos. Entonces es súper difícil lidiar con eso. Y bueno, yo creo que el mea culpa de la y los independientes es que nosotros estamos cansados y cansadas de eso, y como que no vamos a dar la pelea, porque al menos a mí en lo personal me da una lata tener que estar yendo a dar entrevistas porque este comió o no comió lechuga, o porque este robó o no robó, o pues este está enfermo o no está enfermo. Para mí es una pérdida de tiempo esa cuestión. Pero también, claro, debiésemos hacer el análisis que tal vez la hilo independiente debiésemos figurar más en televisión quizás, pero también nos ha pasado que hemos dado largas entrevistas, sobre todo al inicio, y nunca salimos. No nos interesa porque no vendemos, no tenemos la cuña polémica. Entonces, es como ahí hay mucho de política partidista al interior que lleva a la convención. Yo eso les podría comentar. Y yo lo veo en el hemiciclo, donde me siento que empieza el de derecha, ataca al del partido izquierda, el de izquierda le responde, y se llevan. Y yo me siento como un partido de tenis, porque a mí no me interesan sus problemas de partido, porque yo ahí estoy por algo distinto, que es contribuir a la convención. Y respecto a lo del comedor, que esto yo creo que es súper importante, si bien es un ejemplo de todas las tonteras que se han hablado y de las cosas burdas, yo creo que también hay que reflexionar ahí que el tema no es que tengamos o no tengamos comedor, el problema es por qué, o sea, que las empresas o nuestros jefes en general debiesen tenernos las condiciones mínimas para trabajar, y eso incluye comedores. ¿Y cuál es el problema? Que los sindicatos son muy débiles, y es una cosa que también tenemos que mejorar en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sindicatos fuertes como los del cobre, que pelean su negociación, sabemos que tienen millones por negociación,
lo mínimo que deben tener son comedores, y eso es una política nacional. Entonces, pero se fijan que al final nos quedamos en eso, y en vez de nivelar para arriba, vamos nivelando para abajo. Es como la mayoría del pueblo no se están cumpliendo las condiciones mínimas, tampoco debiésemos nosotros, y ese no es el punto. El punto es que todas las personas debiésemos tener una mejor calidad de vida. Pero claro, eso no sale, eso no se vende, porque es un tema de fondo. Entonces a mí me da lo mismo comer en el suelo, comer en la escalera, da igual, porque sé que es temporal, pero en mi trabajo yo esperaría que mi empleador me tenga las condiciones mínimas dignas de trabajo para trabajar. Y esperamos fortalecer los sindicatos también, porque hacen muy bien a las sociedades, sindicatos fuertes, donde se pueden hacer negociaciones colectivas por rama. Es súper importante. Eli, muchas gracias. Y acá tengo 2 preguntas más de estudiantes que las voy a complementar. Javiera pregunta si este proceso está funcionando de la manera en cómo se lo imaginaban o cómo tenían las expectativas puestas en él. Y Débora también pregunta si el contacto con la decisión, o sea, perdón, el contacto con la ciudadanía, cómo va a ser, se harán juntas presenciales, online, cómo podemos mantener a la comunidad informada. Bueno, respecto a lo del proceso, sí creo que más o menos ha sido lo que yo más o menos imaginaba. Claro, me hubiese gustado que la etapa del reglamento hubiese sido más corta, pero también hemos hecho tremendos reglamentos, entonces también se ha alargado. Y lo otro interesante es la deliberación y el buscar los grandes acuerdos con los otros grupos. Eso sí, más o menos ha sido como me lo imaginaba, que íbamos a tener mucho más puntos de encuentro con las y los otros independientes y con algunos otros sectores de partidos políticos. También tenemos altos puntos de encuentro. Eso ha sido más o menos como lo que imaginaba. Respecto a cómo va a ser esto en cuanto a la participación, van a haber una plataforma donde cualquier persona puede escribir sus deseos para cómo sea esta propuesta de constitución, que va a ser online. También van a haber como indicaciones, por ejemplo, si ustedes, como lo que fue el proceso de Bachelet, si ustedes 10 amigas o amigos quieren hacer un cabildo, eso también ustedes lo pueden hacer siguiendo como indicaciones y después se sube a la plataforma. Eso también se está contemplando. Y lo otro es como los cabildos presenciales, donde vamos y hay un moderador, alguien que registra y vamos trabajando en función de una pauta. Esa es como la alternativa de participación. También pedir audiencia para las distintas comisiones, y ahí ustedes pueden presentar 15, 20 minutos sus demandas, y también van a ver como cabildo de encuentros regionales también. Eso. Y cómo se puede uno mantener conectada, ahí está la página y las redes de la convención, que esperemos se fortalezca ahora cuando salga el reglamento de comunicaciones, y también seguir a su constituyente. Yo les recomiendo seguir a los 7 del Maule para que tengan distintos puntos, porque ahí hay independientes, hay de partido y de todo, entonces ahí cada uno sigue y se informa por distintas fuentes y puede tener una visión más global de lo que está ocurriendo. Exacto, así, aparte que por los constituyentes del distrito va mostrando también una realidad más cercana, ¿cierto? Y por las necesidades propias de ese territorio. Acá igual preguntan, hay 2 preguntas que se pueden complementar sobre cuál es el punto de vista sobre el caso del constituyente Rojas Bade y algo muy similar, ¿cierto? De qué manera el reglamento de ética va a sancionar o castigar a quienes desinformen a la ciudadanía. Parto por la segunda, que es más sencilla, creo yo, de contestar. Bueno, el reglamento incluye una infracción a la desinformación o noticia falsa, y ahí aplicarían las sanciones del reglamento al comité de ética, que va a ser externo, no va a ser de convencionales. Va a determinar si procede, por ejemplo, una amonestación, que es por escrito, una censura, que es un poquito más grave, con comunicación en el pleno. Ante repetidas amonestaciones hay suspensión de la voz, pero no hay suspensión del voto.
¿ya? Eso tenemos que votarlo. Este último punto es bien todavía, hay gente que está de acuerdo, otros que no, entonces hay que definir. Y todo esto lleva una multa en términos de dinero, en distintos grados, porcentajes. Destitución no hay porque no se puede destituir a alguien que fue elegido democráticamente, entonces es como castigar a sus electores, entonces no se considera suspensión. Eso, entonces sí va a haber una falta en el caso de desinformación. Respecto al caso de Rodrigo, bueno, desde en términos generales es súper complejo, es una falta a la ética, claramente, es también una falta a la ética política, porque fue elegido en un proceso democrático y al parecer él utilizó este diagnóstico para eso también hizo que tuviera más votos. Entonces ahí hay problemas también a la ética. Sin embargo, nosotras no somos el Tribunal de la Inquisición. Él todavía no ha estado todos los argumentos, o toda la evidencia no está del todo clara como para hacer un juicio de valor. No sabemos si está enfermo, sí o no. Es como todo tan incierto porque tenemos información parcial. También, bueno, yo como salubrista, comentar que en general hay ciertos diagnósticos que tienen mucho estigma social y eso en general es súper complejo y que tenemos que modificarlo ya como sociedad. Yo creo que eso es una enseñanza que nos deja este caso. Y por supuesto tiene que ser la institucionalidad que siga sus procesos administrativos y también la Fiscalía fue denunciado a Fiscalía por el tema de la declaración de patrimonio de interés. Entonces, tiene que haber una salida institucional después que se hagan todas las indagaciones correspondientes. Pero, de todas formas, es un hecho grave. De todas maneras, es bastante grave y preocupante, así que esperamos que la justicia, igual como esto ya está en fiscalía, pueda tener un curso transparente para que los electores de ese constituyente también puedan tener respuesta. Eli, acá hay otra pregunta de si se puede explicar la votación de los 2/3, en qué consiste. Y Antonia también pregunta qué espera de este proceso constituyente y qué cambios o mejoras cree que son necesarios a nivel educacional. A ver, lo de los 2/3 será lo de esta semana, me imagino. Bueno, hoy tengo mucho frío, estoy gritando. Contarles que, bueno, el Acuerdo por la Paz que da inicio a todo este proceso, no da inicio al proceso, pero es una salida al estallido social y que crea las condiciones para la convención constituyente. Deja amarrado un quórum de votación de normas constitucionales y reglamento bastante alto, que es un quórum supramayoritario de 2/3. O sea que para aprobar cualquier artículo de la propuesta de la nueva constitución, tenemos que tener al menos 104 votos, creo que era. ¿Ya? Entonces es muy alto lograr ese acuerdo. ¿Ya? Es como... es muy complejo. ¿Ya? Yo les digo, pues estando adentro, es complejo lograr, sobre todo si queremos transformaciones profundas, es complejo. Entonces lo que votamos esta semana es que respecto al reglamento, hay un artículo dentro del reglamento que habla de esto, ratifica lo de los 2/3. Entonces lo que votamos es si ese artículo y otros que ratifican el 2/3 lo vamos a votar la próxima semana por quórum simple, o sea, mitad más uno, o por 2/3. Y ganó en general que los vamos a votar todos por mayoría simple, 50 más 1. Eso es lo que aprobamos esta semana. Y ha sido polémico, no porque hemos rechazado los 2/3, eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que solamente para decidir si continuamos con los 2/3 vamos a requerir mayoría simple. Y ha sido polémico básicamente porque hay grupos que defienden los 2/3 para las normas constitucionales sí o sí.
pero ahora votaron en contra de eso. Entonces ahí se produce como una disociación o una paradoja, no sé, entre una postura política y una forma de votar. Entonces, eso ha sido como lo complejo de esta semana. Entonces, la próxima semana vamos a votar sí, realmente los 2/3, ¿ya? Si vamos a seguir con esos 2/3 o no. Y algo muy interesante que ocurrió esta semana fue que la Fundación Milenio de Datos hizo un análisis donde a raíz de las votaciones que llevamos hasta ahora, hizo un análisis estadístico y mostró distintos escenarios con 2/3, con 3/5, con 4/7, y lo pueden buscar está en las redes sociales, está en Twitter. Mostraba el estudio que cuero super mayoritario, como los 2/3, lo que hace es dar más poder a grupos como la derecha, ¿ya? Y sabemos que los grupos como la derecha son grupos que quieren más o menos conservar la estructura del país como la tenemos hasta ahora. Entonces, eso más o menos igual ratifica lo que muchos de nosotros pensamos que necesitamos acuerdos, por supuesto, ojalá lo más amplio posible, pero que el 2/3 no favorece esos acuerdos, sino que básicamente favorece el mantener cierto statu quo. Muchas gracias, Eli. Y voy a leer el último comentario y le voy a pedir también al equipo técnico, muchas gracias también a quienes están haciendo este esfuerzo humano para poder llevar a cabo esta transmisión, esta charla. Y si pueden proyectar la página de María Elisa. María Elisa salió destacada dentro de estos 2 primeros meses por tener una red social bastante educativa, así que ahí en la proyección van a poder ver parte del contenido que ella y su equipo va subiendo diariamente. Y el último comentario es sobre si usted cree que la televisión ha tratado de manchar esta labor constituyente y si es que lo que sale en la televisión, en la prensa va manipulado. ¿Cómo crees tú ¿cómo crees tú que vendrían siendo las demandas más importantes a modificar en ese contexto para ir cuidando también la convención? Bueno, ahí creo que más que la tele manipule, yo creo que se concentra mucho en aspectos que son controversiales, pero que no son, algunos son de fondo, por supuesto, pero la mayoría no es de fondo. Por ejemplo, la cuestión del almuerzo. Eso no tiene que ver con el proceso propiamente tal. O no sé, algunos sí, algunos son de fondo, pero no realza de una forma objetiva el trabajo en general, sino que solamente le da mucho más énfasis a cosas que son polémicas y que generan, no sé, diversidad de opiniones, pero no creo que tenga que ver así como que sean mentirosos y falsean cosas, no, sino que obedece a líneas editoriales súper claras. Por ejemplo, a veces en la mañana uno pregunta al periodista sobre cuál es la línea, qué es la noticia del día, y tienen claro cierta línea que es de noticias antes de empezar la jornada. Entonces, eso igual es como un poco extraño. Entonces, yo creo que en general el periodismo tiene que poner los hechos a la vista de las personas, y eso creo que no está pasando. Nos está entregando toda la información de una forma objetiva y clara, sino solamente lo que genera portada, lo que genera roce. Y también, acá hay algo importante que es un estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que analizó un poco los discursos en redes sociales y mostró que alrededor de 8.000 cuentas eran como cuentas de bots, y que básicamente lo que hacían eran todos más o menos poner en las redes sociales el mismo tema. ¿Para qué? No para que se converse en las redes sociales, sino que para que las y los periodistas tomen eso que es una mentira o desinformación y lo lleven a las noticias. Entonces también no creamos que los canales son neutros, que todo es muy objetivo en televisión, sino que también hay una posición política de muchos de ellos, y el problema no es que exista, eso está bien, todos podemos tener una posición ante la vida, de forma de enfrentarnos políticamente en el día a día, pero lo importante es que esté claro,
¿ya? Entonces, eso no pasa, se trata de comunicar como si fuera muy objetivo y la verdad que tiene cero. Entonces, eso ocurre menos en los medios independientes y la invitación es al que puede contrastar información e ir a través de sus propias herramientas críticas, haciéndose su propia opinión. Y ver la línea editorial, pues, por ejemplo, quiénes son los dueños de qué canal. Entonces, ahí también uno va haciendo como conexión y va comprendiendo también cómo se comunican las cosas. Y lo vemos ahora que pasó con Carosi y la red, por ejemplo, que salió un auspiciador de inmediato de ese canal solo porque dieron un documental relativo a la dictadura o al periodo de Allende. Entonces, bueno, ahora cada vez estamos más despiertos y tenemos más acceso a información, por supuesto, pero tenemos que ser críticos también con lo que leemos y de dónde. Exactamente. Y ya nos vamos acercando, nos pasamos unos 3 minutitos, pero claramente en esta hora pudimos abordar distintos temas del trabajo constituyente con María Elisa Quinteros. Ella es miembro de la convención, representa el distrito 17, y hoy la tuvimos en nuestro instituto de manera online para poder conmemorar este Día Internacional de la Democracia en uno de los procesos democráticos más importantes de nuestro país. Así que esperamos que esta instancia les haya servido a ustedes, estudiantes, a nuestras colegas también, para poder tocar estos temas en las asignaturas de historia, en los optativos de historia, que nos van a ayudar también a seguir desarrollando las habilidades que promueven nuestra asignatura. Así que muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final, a quienes se interesaron por esta charla. Y agradecer también a María Elisa por compartir esta información al Instituto Andrés Bello. No, muchas gracias a ustedes, Claudia, y los profesores también por gestionar todo este espacio, y los estudiantes. Nada, relevar la importancia que tiene la historia y bueno, todas las ciencias sociales para el desarrollo de la sociedad. Y también la importancia de relevar lo que no nos ha contado la historia formal, que cada vez vamos descubriendo, que existe parte, como hay un dicho por ahí que la historia la escribe como quien ganó, algo así, los ganadores, también eso es importante, una historia que nos muestre también a las mujeres importantes que hemos tenido y que han quedado invisibilizadas por esta construcción de sociedad patriarcal que tenemos. Así que eso, desearles mucho éxito y felicitarlas nuevamente por esta iniciativa. Muchas gracias a ti, Eli. Y ya podemos ir haciendo la desconexión. Ojalá que nos podamos volver a encontrar en otra instancia. Y muchas gracias en general a ustedes, colegas, estudiantes, y a ti, María Elisa, por tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Me desconecto yo también. Chao, muchas gracias. Chao, Claudia. Gracias. Nos vemos. Chao. Bien.